La información que hoy sorprendió a muchos analistas y no solo a ellos. En la OTAN iniciaron negociaciones directas con el Kremlin y preparaban la entrega de los países bálticos a Rusia al inicio del ataque a gran escala de la Federación Rusa contra Ucrania. Esa impactante confesión la hizo el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En 2021, el entonces secretario general de la OTAN discutía con las autoridades rusas la retirada de las tropas de la Alianza de los Países de Europa del Este y la creación de una llamada zona de amortiguamiento en los países bálticos. Esto se menciona en las memorias del propio Stoltenberg. Además, se indica que el secretario general de la Alianza inició negociaciones secretas con los rusos, de las cuales los países bálticos ni siquiera estaban al tanto. Por ejemplo, en el otoño de 2021, Stoltenberg se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y propuso discutir la idea del Kremlin de crear una llamada zona de amortiguamiento en Europa o de que la OTAN retrocediera a las fronteras de 1997. Y, de hecho, solo las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron detener a los rusos, mientras que en la OTAN querían, traicionar a los suyos. Pero eso no es todo lo que ha revelado Jens Stoltenberg, así que en este episodio les contaré no solo lo que probablemente ya hayan leído en algún canal de Telegram, sino también lo que es aún más interesante. Stoltenberg contó cosas interesantes. Bueno, por ejemplo, él está orgulloso de que en los primeros días de la guerra de Rusia contra Ucrania le negó rotundamente la ayuda militar a Volodymyr Zelensky. Y también recuerda que algunos países en Europa en general desaconsejaban ayudar a Ucrania. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos este episodio, les pido que apoyen el trabajo de este canal de YouTube con su donación, suscripción o patrocinio. En general, si todavía consideran que el trabajo de nuestro canal es importante, interesante y necesario, pueden apoyar el canal económicamente. Todos los enlaces y datos sobre cómo hacerlo están en la descripción de este video. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo. Y suscríbanse al canal de Telegram Pechi News, el enlace también está en la descripción. Entonces, ahora vamos por partes. En el libro titulado Liderazgo de la OTAN durante la guerra, el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a veces hace breves digresiones sobre etapas anteriores de su vida. Pero la atención principal, como promete el título, se centra en la década de 2014 a 2024, durante la cual Stoltenberg dirigió la Alianza del Atlántico Norte. Esto lo escribe el periodista Melis Oitsalu, y de inmediato citaré sus palabras. Como lector, me encontré con una contradicción respecto al título del libro, tanto en el plano moral como en el de los hechos. La OTAN no estuvo en guerra durante el mandato de Stoltenberg. La guerra en Afganistán, por supuesto, fue un conflicto armado oficial, pero en comparación con la guerra de Rusia contra Ucrania, ese evento realmente no merecía ser llamado guerra. Eso fue más bien una operación antiterrorista que a veces se convertía en acciones militares. Teniendo en cuenta lo pocas páginas que estas memorias dedican a Afganistán en comparación con la guerra en Ucrania, queda claro que Stoltenberg se excedió un poco al elegir el título del libro, especialmente considerando la notable pasividad de la OTAN en los primeros meses de la guerra. Recién en 2024, la alianza formalizó su apoyo militar a Ucrania, creando una agencia nacional para brindar asistencia en materia de seguridad y capacitación de personal para Ucrania. Antes de eso, incluso la misión de entrenamiento de soldados ucranianos se realizaba bajo el auspicio del ejército europeo y no de la OTAN. Bueno, les recuerdo una vez más que el libro de memorias de Stoltenberg se llama Liderazgo de la OTAN durante la guerra. Y ahora el periodista revela una confesión impactante de Stoltenberg de este libro. Resulta que, en los primeros meses de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Jens Stoltenberg no apoyó las solicitudes de Volodymyr Zelensky. En su libro, él describe con orgullo cómo golpeó la mesa con el puño y le dijo que no a Zelensky en un momento de necesidad, cuando el presidente de Ucrania acudió a la OTAN en busca de ayuda en defensa antiaérea. Además, Stoltenberg confirma que, en Occidente, muchos al principio de la guerra suponían que Kiev caería muy rápido, como reconoce Jens. Estados Unidos tenía información de inteligencia confiable de que Rusia planeaba atacar a Ucrania ya a mediados de octubre de 2021, después de lo cual la CIA solicitó una audiencia de emergencia con él. Escucha, ¿ahí realmente planean atacar? ¿Tenemos que hacer algo?
Al mismo tiempo, las evaluaciones de inteligencia de Francia y Alemania diferían drásticamente de las de Estados Unidos. París y Berlín consideraban que la amenaza de invasión a Ucrania estaba exagerada y subrayaban la necesidad de evitarlo. Y Stoltenberg se inclinaba precisamente hacia los bandos francés y alemán en cuanto a las preocupaciones sobre la escalada. Y yo estaba sorprendido, pero Stoltenberg en sus memorias escribe abiertamente que su tarea era mostrarle a Vladimir Putin que la OTAN no quería la guerra. Es más, Stoltenberg reconoce que él y su padre insistían en mantener el diálogo con Rusia, incluso en aquellos casos en los que la mayoría de los aliados rechazaban esa idea. Stoltenberg escribe con orgullo sobre cómo logró establecer con éxito un diálogo con los rusos dentro de la OTAN, incluso después de la anexión de Crimea. A diferencia del deseo de Zelensky de recibir una ayuda militar más contundente, él dice: miren, Zelensky quería pelear, pero yo logré establecer un diálogo con los rusos salvajes, así que eso es genial. Y como escribe Stoltenberg, para él el diálogo con Rusia era una señal de fuerza, no de debilidad. Él dice: yo era fuerte porque hablaba con esos rusos salvajes. Y en un capítulo de sus memorias titulado La Guerra de Agosto, el 21 de abril de 2023, Stoltenberg recuerda una reunión personal con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, en el otoño de 2021, y reconoce que, a pesar de estar al tanto de la resistencia tanto de Polonia como de los países bálticos, sin embargo, le propuso a Lavrov que el Consejo Rusia-OTAN discutiera la idea rusa de crear una zona de amortiguamiento en las regiones fronterizas y retirar las tropas aliadas a las posiciones que existían antes de 1997. Es decir, Stoltenberg estaba dispuesto a cumplir absolutamente todas las exigencias del dictador ruso, Vladimir Putin. Pero, como se dice, para no cargar solo contra Stoltenberg, también vale la pena señalar que poco después de este diálogo entre Stoltenberg y Lavrov, Estados Unidos declaró públicamente su disposición a discutir el despliegue de fuerzas en Europa. Y este fue un episodio sumamente desagradable para los países bálticos. En este sentido, los diplomáticos estonios confirman que Stoltenberg realmente intentó plantear esta cuestión a espaldas de los países que limitan con la OTAN en el este. En enero de 2022 se convocó el Consejo Rusia-OTAN con la esperanza de que ahí se aclararan las intenciones constructivas de Rusia. Pero los rusos, en cambio, como escribe Stoltenberg, por paradójico que parezca, declararon que su propuesta no era un menú del que se pudiera elegir el plato adecuado, sino una oferta bajo el principio de lo tomas o lo dejas. Pero Stoltenberg ni siquiera consultó con Polonia y los países bálticos, es decir, simplemente quería traicionar a los aliados de Rusia. Y aquí quiero señalar que si el secretario general de la OTAN considera tranquilamente la idea de que el orden en Europa que existía antes de 1997 puede de alguna manera restaurarse parcialmente, bajo el pretexto de medidas para fortalecer la confianza con los rusos, eso ya no es una reducción de riesgos, es una redistribución de riesgos. Y esas cuestiones Stoltenberg simplemente no está autorizado a resolverlas en su cargo, es decir, al menos eso debería haberse discutido con los aliados, y aquí hay un punto interesante. En Estonia, el alto mando confirmó públicamente que nadie en la OTAN discutió públicamente que alguien estuviera de acuerdo con algún trato con los rusos. Por eso, esto plantea la pregunta de en qué decisión consensuada se basó realmente Stoltenberg cuando, por ejemplo, desde el principio le dijo tan firmemente que no a Vladimir Zelensky. Pero Stoltenberg también revela que en los primeros días de la guerra, el entonces primer ministro británico Boris Johnson declaró directamente en una reunión privada que no podían empezar a derribar aviones rusos. Y Emmanuel Macron advierte que una intervención excesiva de Europa podría fortalecer la versión rusa sobre la participación directa de la OTAN. Por eso pedía no intervenir demasiado en esta guerra. Decía: escuchen, Dios no lo quiera, Dios no lo permita. Putin pensará que nosotros también estamos en guerra. No, de ninguna manera. Y aquí les voy a citar a ese mismo periodista, Aitsalu. Como muestra la reunión de Stoltenberg con Lavrov, que el propio exsecretario general describe con una franqueza inusual, para el flanco oriental de la OTAN un término medio razonable puede significar ignorar los intereses de los países que se unieron a la alianza más tarde. Stoltenberg tiende a considerar el diálogo como un procedimiento neutral en cuanto a valores, como si el simple hecho de tener un canal de comunicación ya fuera una virtud en sí misma.
En realidad, todo depende de lo que se normalice a través de ese diálogo. Desde el punto de vista de un Estado pequeño, el diálogo nunca es una virtud abstracta y absoluta. En ciertas situaciones, el precio del diálogo puede ser una disminución del nivel de seguridad. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, es muy importante. Activen la campanita y no olviden dejar su like. Si la información les fue útil e interesante, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con su donación, por ejemplo, usando el código QR que aparece en sus pantallas o a través de los enlaces en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.